Buenos días, mis amados hermanos en Cristo. Doy gracias a Dios por este nuevo día de vida que Dios nos ha dado y esta nueva oportunidad de entrar nuevamente en la presencia de nuestro Dios. Espero que estén todos bien y gozando de las muchas bendiciones que Dios nos ha dado. Hoy tenemos otro mensaje del libro de Gálatas. Espero que estén aprovechando este estudio y que aunque sea profundo, sigue siendo interesante y le anima para crecer espiritualmente. Este mensaje se titula La libertad del amor. En el libro de Juan, capítulo 8, versículo 32, tenemos un versículo que quiero compartir con ustedes. Dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Pues estamos viendo, ¿verdad?, la libertad del amor. Pues espero que ya estamos listos todos, ¿verdad?, con nuestra familia y nuestras Biblias para otro mensaje de la palabra de Dios. Pues ore conmigo y por mí mismo para que sea claro y entendible y que Dios recibe toda la honra y la gloria. Oremos. Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por este nuevo encuentro contigo a través de tu Espíritu Santo y tu palabra, Señor. Bendice tu mensajero, ayúdele en este estudio, Señor, que todo salga bien, claro y para tu honra y tu gloria. Y Señor, si hay alguien escuchando este mensaje, no es salvo, Señor, que ellos pueden reconocer su necesidad de un Salvador y aceptarte a ti, Señor, como Salvador de su vida. Bendícenos hoy, en el nombre de Cristo te lo pido todo. Amén. En el libro de Gálatas, capítulo 5, versículos 11 al 26 es lo que vamos a estudiar hoy. Gálatas 5, 11 al 26. Dice, y yo, hermanos, si aún predico la circuncisión, ¿por qué padezco persecución todavía? En tal caso se ha quitado el tropiezo de la cruz. Ojalá se mutilasen los que os perturban, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros, porque toda la ley en esta sola palabra se cumple: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis unos a otros. Las obras de la carne y el fruto del Espíritu. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el deseo y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Pablo continúa aplicando las doctrinas de la gracia de Dios. El capítulo 5, en los primeros 10 versículos que estudiamos la semana pasada, comienza esta sección práctica y nos explica lo que se pierde cuando se vuelve a estar bajo la ley. Se pierde su libertad, se pierde su riqueza espiritual, se pierde su
progreso y su dirección, y se pierde su buena influencia espiritual. Pues podemos ver que se pierde mucho. Ahora en los versículos 11 al 26, el apóstol Pablo da énfasis al Espíritu Santo. Varias veces en el libro de Gálatas, en realidad 14 veces en Gálatas se menciona el Espíritu Santo, 7 de ellos en el texto que acabo de leer. El Espíritu Santo entra ahora en la escena porque es a través del Espíritu Santo que la gracia se practica en nuestras vidas. La carne es la ley, el Espíritu es la gracia, ¿verdad? Ahora, ¿de qué está hablando Pablo en los versículos 11 al 26? Mientras se lee estos versículos, se nota el énfasis que se hace el uno en el otro. Versículo 13, servíos por amor los unos a los otros. Versículo 15, si se muerden y se devoran unos a otros, tengan cuidado de no ser consumidos los unos por los otros. Versículo 26, no seamos deseosos de vanagloria, provocándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Donde quiera que haya el legalismo, hay gente que muerden, que devoran, que consumen. Hay provocaciones y hay envidias. Tenemos la idea de que cuando un grupo de cristianos comienza a vivir bajo ciertas leyes, habrá una unidad y una espiritualidad y que todo será bien bonito, bien controlado. La verdad es todo al contrario, porque siempre que decimos que vamos a vivir según ciertas reglas, entonces la vieja carne, la vieja naturaleza comienza a trabajar porque la fuerza del pecado es la ley. Ahora, no fui yo que dijo eso, fue el apóstol Pablo y él lo dijo en 1 Corintios 15, la fuerza del pecado es la ley. Ahora tenemos la idea de que cuando se aprueba una ley, se quita la fuerza del pecado, pero nuestra naturaleza no es así. La vieja naturaleza es tal que cuando usted dice que no, usted dice, oh, ¿en serio? Cuando dice que no, la vieja naturaleza dice que sí. Y el pecado se obtiene su fuerza de la ley. Es por eso que en las confraternidades legalistas donde se comparan entre sí, donde critican a aquellos que no son parte de la confraternidad, donde son criticones, en poco tiempo comienzan a morderse, cortarse y devorarse el uno al otro, y hay una escisión y hay peleas. He sido pastor por muchos años y puedo decirles por mi experiencia que aunque es limitada, puedo decirles que cuando se regrese a la ley no resuelve los problemas, los crea. La única forma de tener una iglesia feliz es por la gracia de Dios. La única forma de tener un cristiano feliz es la gracia. La única forma de tener un hogar feliz es la gracia. Un día un amigo mío me estaba contando de un amigo suyo. Me dijo, sabe que este amigo mío ha criado a 2 de las hijas cristianas más maravillosas que jamás he conocido. Son simplemente chicas maravillosas. Nunca han creado problemas para el hogar y están sirviendo al Señor. Y mi amigo dijo, un día les pregunté al padre y a la madre cómo fue que criaron a estas niñas. No estaban protegidas, no iban a una escuela especial, iban a una escuela pública con todos los problemas que se encuentran ahí. Pues, ¿cómo lo hicieron? Y la madre y el padre dijeron esto, pues Dios nos salvó por gracia y Dios nos encaminó por gracia, así que decidimos cuando Dios nos dio a nuestras hijas que podríamos criarlas por gracia. Y él dijo, eso es lo que hemos hecho y el resultado es lo que Dios ha hecho. No significa que no tuvieron reglas en su hogar, pero significaba que hicieron cumplir las reglas
por la gracia. Y Pablo nos está diciendo aquí que la única manera de llevarnos bien los unos con los otros, de ministrarnos los unos a los otros, es a través de la gracia. Y esto significa la obra del Espíritu Santo. Y el énfasis aquí está en el ministerio del Espíritu Santo. Pablo nos está diciendo aquí 3 maravillosas ministerios del Espíritu Santo. Y mi amigo, si pudiéramos meditar en esto hoy y dejar que el Espíritu Santo de Dios realice estos 3 ministerios en nuestras vidas, ¿qué diferencia sería? Ahora bien, ¿cuáles son estos ministerios? Bueno, en los versículos 11 al 15, el Espíritu Santo, el primer ministerio es el Espíritu Santo nos ayuda a cumplir la ley de Dios. En los versículos 16 al 21, el Espíritu Santo nos capacita para vencer la carne. Y en la siguiente sección, versículos 26 al final del capítulo, versículo 26, el Espíritu Santo nos capacita para producir el carácter cristiano. La ley no puede hacer nada de esto. La ley no puede darle el poder para cumplir la ley. Todo lo que puede hacer la ley es condenarle. La ley no puede ayudarle a vencer la carne. La ley no puede producir un carácter cristiano en su vida. Pero el Espíritu Santo sí puede hacerlo. La diferencia es esta. Cuando Dios dio la ley, dijo a Moisés, aquí hay 2 tablas de piedra, llévaselas abajo y muéstralas a la nación judía. Moisés bajó de la montaña y recuerde lo que descubrió. Ya habían violado la ley, estaban bailando desnudos alrededor de un becerro de oro y tenían entre sí una gran orgía. Dijeron a Aarón, en cuanto a este hombre Moisés, no sabemos ¿qué le ha sucedido? No le hemos visto en tantos días. Haznos un Dios. Entonces Moisés tomó esas tablas de la ley de piedra y las arrojó al suelo, rompiéndolas. Y volvió a subir a la cima de la montaña para encontrarse con Dios, porque legítimamente Dios pudo haber hablado la palabra y haber destruido a toda la nación de Israel. De hecho, estaba dispuesto a hacer eso. Dios le dijo a Moisés, Moisés, déjame destruirlos y le tomaré y comenzaré una nación completamente nueva. Qué gran tentación fue eso para Moisés, pero él dijo, oh no, Señor, usted le hizo una promesa a Abraham, no puede hacer eso. Dios dijo, está bien, no los destruiré, pero ellos pagarán por su pecado. Y Dios le dio las segundas tablas de la ley. Ahora bien, estas tablas de la ley eran externas. Moisés no pudo llevarlas y ponerlas en el corazón de cada uno del pueblo de Israel. Eran externos. Toda la ley es externa. La ley no puede meterse dentro de usted o dentro de mí. El Espíritu Santo está dentro de usted, si en verdad usted es salvo. Y el Espíritu de Dios escribe la ley de Dios en nuestros corazones. Si estuviera enseñando en una escuela bíblica o seminario, preparando a hombres para predicar, les pediría a todos que me dieran una exégesis detallada de 2 Corintios capítulo 3. Ningún hombre tiene derecho a predicar por mucho tiempo si no entiende 2 Corintios capítulo 3, donde se contrasta la ley y el Espíritu Santo. Y nos dice que la ley fue externa y temporal y se desvanecía, pero la gracia de Dios es eterna y permanente, y la gloria se vuelve cada vez más brillante cuando el Espíritu Santo de Dios escribe la palabra de Dios en nuestro corazón. Muchas veces un pastor nuevo toma el lugar de otro pastor en su iglesia y se ve algunas cosas que necesitan ser cambiadas. Su primera tentación es aprobar algunos cambios e imponer algunas nuevas reglas. Tengo noticias para usted. Esto no funcionará. No funcionará. Simplemente comenzará una pelea.
y mal humor con la gente. La solución es caerse de rodillas y orar y pedirle sabiduría al Espíritu Santo y luego predicar la palabra de Dios. Y cuando el Espíritu de Dios toma la palabra de Dios y la lleva al corazón de las personas, las cosas comienzan a cambiar y mejorar. Se incorpora un ambiente completamente nuevo y fresco y entra en un apetito, un apetito espiritual completamente nuevo, y Dios comienza a hacer una gran obra. No puede hacer esto por introducir la ley. Tomemos el primer ministerio del Espíritu Santo, versículos 11 al 15. El Espíritu Santo de Dios nos capacita para cumplir la ley de Dios. Ahora primero Pablo explica nuestro llamado. Versículo 13. Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados. No hemos sido llamados a la ley. Por eso Pablo dijo, no estoy predicando la ley, porque si estuviera predicando la ley, estos judaizantes no me estarían persiguiendo como lo están haciendo. No estoy predicando la ley, estoy predicando la libertad en la gracia de Dios. Hemos sido llamados a la libertad, no a la ley. Dijo esto en capítulo 5, versículo 1. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Dijo lo mismo en Romanos 8. Y para que sepan, Romanos 8 se asemeja a Gálatas 5 de una manera tan hermosa. Romanos 8:2 dice, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. La sola presencia del Espíritu Santo en su vida es una evidencia de que usted no está bajo la ley. ¿Se imagina la ley de Dios diciéndole al Espíritu Santo qué hacer? El Espíritu Santo no necesita la ley, por eso hemos sido llamados a la libertad. Oh, me daría gran gozo si los cristianos vivieran así. Solo deseo que la gente se despierta por la mañana y se da cuenta de que está libre de la ley y decir gracias Dios. Saber que Dios no nos está tratando sobre la base de la ley. Dios está tratándonos sobre la base de la gracia. Saber que Dios no está sentado esperando que paramos sobre una grieta en la acera. Dios está tratando con nosotros sobre la base de la hermosa cruz de Jesucristo, que es la gracia. Ahora, tal vez alguien en este punto dirá, pero, oh pastor, la gente abusará de esto. Es por eso que el apóstol Pablo, después de explicar nuestro llamado, emite una advertencia aquí en el versículo 13, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne. Ojo, Dios dice, usted ha sido llamado a la libertad, pero esta es la libertad de la madurez. Es decir, que hay una diferencia en la libertad. Ahora, si usted le da libertad a un niño, esa libertad terminará en cautiverio. Eso es lo que descubrió el hijo pródigo. Aunque tenía la edad suficiente para llevar dinero e irse a un país lejano, no era muy maduro, no tenía mucha experiencia, no pensaba bien, ¿verdad? Y se tomó su libertad y dijo, chico, estoy tan contento de que mi padre ya no puede decirme qué hacer y que mi hermano mayor ya no puede mandarme. Voy a salir de aquí, disfrutarme y gozar de un buen tiempo. Y el hijo pródigo tenía libertad, pero su libertad se usó como libertinaje y se convirtió en esclavitud. Eso es lo que siempre sucede. Muchas veces los jóvenes dicen, no puedo esperar hasta que pueda salir de esta casa porque es como una cárcel y que yo puedo vivir como me plazca. Como adultos con experiencia deberíamos decirles, bueno, amigo mío, espero que eso nunca sucede.
que usted nunca tenga la oportunidad de hacer lo que usted desea hacer. Y tal vez ellos dirán, ¿qué quiere decir con eso? Pues nosotros responderemos, es que la peor esclavitud del mundo es vivir como le plazca. ¿Usted no desea algo mejor que la esclavitud? ¿No desearía vivir de la manera que Dios se complace? Así que se emite una advertencia aquí de que la libertad no es libertinaje. Ahora, ¿por qué se hace esto? Hay personas que no comprenden la gracia de Dios. Busque conmigo a Primera de Pedro, por favor. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 12. Primera de Pedro 5:12 dice, por conducto de Silvano, a quien tengo por hermano fiel, os he escrito brevemente amonestándoos y testificando que esta es la verdadera gracia de Dios en la cual estáis. Ahora bien, estas palabras son interesantes. Si hay una verdadera gracia, debe haber una falsa gracia que no proviene de Dios. Pues todo lo que tenemos de Dios, Satanás quiere falsificar y quiere arruinar. Pedro está diciendo aquí, les he hablado de la verdadera gracia de Dios. Os he escrito brevemente amonestándoos y testificando que esta es la verdadera gracia de Dios en la cual estáis. Cuidado con la gracia falsa. Ahora, ¿qué es esa gracia, esa falsa gracia? Vaya conmigo al libro de Judas, justo antes del libro de Apocalipsis. Judas tiene algo que decir al respecto. Hay una gracia falsa, versículo 4, solo tiene un capítulo. Versículo 4, porque algunos hombres han entrado encubiertamente. Ahora Pedro habló de ellos en 2 Pedro capítulo 2. Dijo que habría hombres que entrarían encubiertamente. Los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Pues ellos tenían apetitos sucios, apetitos mundanos. Dijeron, oh, pero eres salvo por gracia, usted puede vivir como le plazca. Y Pedro dice, y Pablo dice, y Judas dice, esto es una mentira. Pablo habla de esto en Filipenses capítulo 3. El libro de Filipenses tiene como tema el gozo cristiano. Unas 17 o 18 veces en el libro de Filipenses Pablo habla de gozo o de regocijo. Pero en el capítulo 3 él llora. ¿Y sabe por qué llora? Dijo, porque por ahí andan muchos, de los cuales os digo muchas veces y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. ¿De quién está hablando? Mucha gente dice, oye, soy salvo por gracia, puedo vivir como me plazca. Así que nos advierte aquí y dice que cuando realmente entiende la gracia de Dios, no se da libertinaje, le da vida, le da libertad. Ahora continúa en el capítulo 5 de Gálatas para declarar un mandamiento. ¿Cuál es ese mandamiento? Dice, sino servíos por amor los unos a los otros. ¿Y por qué Dios nos da la libertad? Para servir los unos a los otros. Dios no nos da la libertad para servir a nosotros mismos. Eso sería egoísmo. Dios nos da la libertad para servir los unos a los otros. Cuando estoy en alguna conferencia de pastores, a menudo alguien comienza la discusión sobre el tema de los privilegios y las responsabilidades. Doy gracias a Dios por los privilegios que tengo como pastor, pero si utilizo estos privilegios para mí mismo, no soy muy maduro. Siempre se puede saber la madurez de una persona, no por lo que hace con la responsabilidad,
tanto como lo que hace con sus privilegios. Un compañero tiene el privilegio de establecer su propio horario, no tiene que responder a nadie sobre su horario. ¿Qué hace? Eso demuestra mucho de lo que verdaderamente es. ¿Con qué frecuencia un padre y una madre obtendrán algo de tiempo extra o dinero extra? Y su primer pensamiento no son ellos mismos, sino sus hijos, sus niños. Eso es la madurez. Entonces Pablo emite un mandamiento aquí. Él declara un mandamiento, dice, servíos por amor los unos a los otros. Ahora, ¿por qué amar? Porque en el versículo 14 el amor cumple la ley. Porque toda la ley en esta sola palabra se cumple. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Si todos en esta ciudad tuvieran amor cristiano en sus corazones, no necesitaríamos los tribunales, ni las leyes, ni las policías. Permítanme preguntarles, ¿por qué los cristianos no andan por ahí metiéndose en carros ajenos? Porque no quieren, simplemente no quieren. No podríamos concebir hacer esto, para nada. A pesar del daño que se hace a un automóvil, se siente mucha lástima por la persona que lo hace. ¿Por qué tienen que hacer algo así? ¿Por qué no buscan un trabajo honesto, un trabajo que le puede sostener? Una de las mejores fraudes organizados en algunas de las ciudades de los Estados Unidos es que la gente mala consigue el periódico y se vean quién murió y cuándo es el velorio o el entierro, y luego se meten a robar en la casa de la persona afectada. ¿Se puede concebir eso? Aquí está una inocente viuda afligida y se va al velorio o el entierro de su esposo, y mientras que ella está fuera de su casa, alguien se mete en su casa para robarla. Pues usted y yo no hacemos cosas así porque tenemos amor en nuestros corazones. El amor es el cumplimiento de la ley, porque usted ama a su familia, los cuida, porque ama a su prójimo, usted cumple con su trabajo. Usted no maneja a toda la velocidad por el carril equivocado de la autopista. Usted no se sube por la salida en lugar de por la entrada de la autopista. ¿Por qué obedecemos la ley? Porque tenemos amor al Señor y amor al prójimo. Por eso el amor es el mayor mandamiento. Ahora el amor cumple la ley. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero la falta de amor explota a mi prójimo. Versículo 15, pero si os mordéis y os coméis unos a otros, está hablando de peleando, ¿verdad? Mirad que también no os consumáis unos a otros. Mire, el legalista, la persona que no vive del amor, que vive del legalismo, siempre se compara con las otras personas y terminan peleando por quién es el más espiritual. ¿Sabe qué? Cuando una persona anda en el Espíritu Santo, no tiene que preocuparse por quién es el más espiritual. Solo quiere ser cada vez más como el Señor Jesucristo. Entonces el Espíritu Santo nos capacita para cumplir la ley de Dios. Dios tiene que venir a nosotros Dios no tiene que venir a nosotros cada día para decirnos, debe hacer esto, no haga eso, mejor haga esto. El Espíritu Santo de Dios escribe la ley en nuestros corazones, y Romanos 8 dice, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Eso es el primer ministerio del Espíritu Santo. Nos capacita para cumplir la ley de Dios. Ahora rápidamente el segundo ministerio en los versículos 16 al 21, y después paso al versículo 24. El Espíritu Santo nos permite vencer la carne, y esto es muy importante. El Espíritu Santo
nos ayuda, nos permite vencer la carne. Hay un conflicto en acción aquí. Nos habla aquí de ese conflicto. Dice, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Voy a repetirlo. Andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. La carne no significa el cuerpo humano. Los deseos del cuerpo pueden ser muy normales. Su cuerpo tiene hambre porque se necesita comida. Si usted no come, morirá de hambre. Si su cuerpo está cansado, usted necesita descansar. Su cuerpo le habla, ¿verdad? Y usted tiene que poner atención a lo que habla su cuerpo. Si no duerme, se vuelve muy irritable y podría morir. Pero no está hablando del cuerpo humano, está hablando de nuestra naturaleza humana. Es la naturaleza del hombre que es la carne. Cuando Dios nos mira, Él ve la carne. Ahora, cuando usted fue salvo, Dios le añadió una naturaleza completamente nueva. Ahora usted tiene dos naturalezas. El Espíritu Santo de Dios entró con una nueva naturaleza. Ahora tengo una guerra activa dentro de mi ser. Pablo habló de esta guerra en el capítulo 4, cuando habló acerca de Ismael e Isaac. Isaac es un cuadro del creyente, la nueva naturaleza, porque Isaac nació por el poder de Dios a través de la promesa. Ismael es un cuadro de la vieja naturaleza, porque Ismael nació por el poder de la carne, no según la promesa. Y cuando Isaac entró en la escena, Ismael comenzó a pelear. Ahora, no fue inmediatamente cuando Isaac entró en la escena, fue cuando Isaac fue destetado. Cuando Isaac alcanzó una etapa de madurez, la carne vieja comenzó a trabajar contra él, ¿verdad? Cuando no era salvo y tenía una sola naturaleza, hice cosas malas, pero no tuve la batalla que tuve después de ser salvo. Cuando el Espíritu Santo entró en mi vida y me dio una nueva naturaleza y les dio a ustedes una nueva naturaleza, comenzó una batalla. Entonces hay un conflicto. El Espíritu Santo lucha contra la carne y la carne está luchando contra el Espíritu. Y estos son como dos ejércitos en las trincheras. Esto es un atrincheramiento y están luchando entre sí para que no se puede hacer nada de lo que quiera hacer. Eso es Romanos capítulo 7. Pablo dice que lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino que lo que aborrezco, eso hago. Todos los que están escuchándome hoy y que son salvos han dicho, Dios, ayúdame el próximo año para hacer esto, para no hacer esto ni aquello. Ayúdame para hacer lo bueno. ¿Y cuánto tiempo dura esa meta? ¿Una semana? ¿2 semanas? Y de repente lo hace y después usted dice, bueno, esta vida cristiana parece que no está funcionando, simplemente me ha terminado con tratar de vivir la vida victoriosa. O decimos, Dios, ayúdame este año, deseo hacer esto, pero no lo hacemos. Es que hay una ley en nuestros miembros, dice Romanos 7, y dice así, cuando usted mismo determina que va a hacer algo, no lo hará. Cuando no desea hacerlo, lo hará. Está resumido aquí en el versículo 17, que dice, porque el deseo de la carne es contra el espíritu, y el del espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisiereis. Así que hay un conflicto interno. Simplemente usted no se puede hacer lo que quiere hacer. No debemos sentarnos y decir, bueno, Señor, soy un fracaso, soy un gran fracaso, no puedo hacer nada de bien.
Pero lo que debemos hacer es pasar a la siguiente sección. No solo hay una conquista, pero puede haber victoria. Versículo 18 dice, pero si sois guiados. Y yo recuerdo que mi instructor del idioma griego me decía que el pequeño verbo guiar está en la voz media, lo que significa guiar voluntariamente, no forzadamente, voluntariamente. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Si estás siendo guiado voluntariamente por el Espíritu de Dios, que es lo mismo que andar en el Espíritu, en el versículo 16, entonces no está bajo la ley. Estamos o bajo la ley o bajo la vida o gracia. La ley no puede dar vida y la ley no puede controlar la vida. La ley no puede cambiar la vida. La ley no puede disciplinar la vida. Pero la vida puede. Tal vez usted dice, ¿de qué está hablando? Estoy confundido. Toma cualquier forma de vida. Muchos de ustedes tienen plantas del interior, ¿verdad? Plantas para su casa. Supongo que tienen algunas plantas del interior de su casa y no les va tan bien. Entonces decide obtener un libro sobre cómo cultivar plantas del interior. Así que se pone de pie delante de sus plantas y usted dice a sus plantas, escucha, así es como se supone que debe ser. Así es como se supone que debe parecer ustedes plantas. Y entonces usted lee la descripción de la planta, de cómo se supone que debe ser la planta. Pues, ¿para qué sirve esto? Si lo hace demasiadas veces, los hombres del manicomio con batas blancas lo llevarán. Ninguna ley puede cambiar la vida. Aquí hay un bebé en una cuna, podemos decir, por ejemplo, y el bebé no crece como se supone que debe crecer. Así que su mamá obtiene un libro escrito por un doctor, un médico famoso, y dice al bebé, oh bambino mío, escúchame, así es como se supone que usted debe ser o debe crecer. No está ahí todavía, pero ¿qué diferencia hace su esfuerzo? No hace nada. No se puede hacer nada al respecto. La ley es externa y la ley no tiene el poder de cambiar nada. Pero el Espíritu Santo es el Espíritu de vida. ¿Cómo se puede ayudar al bebé a llegar a ser lo que debería ser? Le da de comer y lo ama y lo viste, lo baña y lo alimenta, lo protege y se crece. ¿Cómo ayuda a las plantas? Los alimenta, los pone a la luz, permite que la nutrición entra. ¿Cómo crece un cristiano? ¿Aprobando más leyes? No. Bueno, le vamos a hacer espiritual. Aquí tiene todo un libro de leyes. Oh, no. Le da de comer, de comida espiritual, y el Espíritu Santo toma la palabra de Dios y el nuevo creyente crece. Hay que amarlo y ayuda a limpiarse, ¿verdad?, del pecado. Hay que animarlo. Lo introduce a un compañerismo creativo que no le golpea en la cabeza y crece. Y entonces hay una conquista. ¿Qué es esta conquista? Bueno, número 1, anda en el Espíritu. Número 2, versículo 24, deje que el Espíritu Santo mate los deseos de la vieja naturaleza. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Y esto es muy importante. Deje que el Espíritu Santo mate los deseos de la vieja naturaleza. Pasiones, la palabra pasiones son cosas que usted ama. La palabra deseos son las cosas que usted desea. Si le encanta algo, lo conseguirá. Lo que usted ama en su corazón, lo que yo amo en mi corazón, eventualmente lo conseguiremos y lo haremos. Si una persona ama lo que es sucio, se ensuciará. Si ama lo mundano, buscará las cosas del mundo. Lo que hace el Espíritu Santo es crear un nuevo afecto, un nuevo apetito en su corazón.
Sí, es una lucha, es una batalla hasta las mismas puertas del cielo. Es una batalla que podemos ganar la victoria con la ayuda del Espíritu Santo. No está hablando aquí de una ley externa, está hablando de la vida interna, y la vida del Espíritu dentro de nosotros nos ayuda a vencer a la carne. ¿Cómo supera estas cosas horribles que se enumeran aquí? Con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo nunca cometió adulterio, nunca cometió fornicación ni ninguna inmundicia. El Espíritu Santo no es culpable de la idolatría, ni el odio, ni la enemistad. Ahora bien, estas cosas aquí vendrán con el legalismo. Lo he visto desde la parte interior de algunos de estos grupos que dicen que son más espirituales que cualquier otro. Están peleando entre sí, mordiéndose, devorándose y haciendo otras cosas que no se llegan al conocimiento del público. El Espíritu Santo de Dios nos capacita para vencer la carne. Alabado sea el Señor por eso. Ahora, el tercer ministerio del Espíritu Santo. El Espíritu nos capacita para producir un carácter cristiano. Este es el positivo. Si vence la ley, pero no produce un carácter cristiano, tiene lo negativo sin lo positivo. Pero aquí está lo positivo. Bueno, ¿qué hace el Espíritu Santo? Produce fruto. En contraste, el contraste es entre las obras en el versículo 19 y el fruto en el versículo 22. Las obras no exigen vida. Las obras no exigen vida. Mi carro funciona, pero no está vivo, no tiene vida. Había una máquina para hacer donas en el City Mall, donde se podían comprar las donas y comprar un cafecito. Pedimos algunas donas y nos encantaba pararnos y ver esa máquina trabajar mientras estaba haciendo las donas. Y ahí esperamos. La máquina de donas estaba funcionando, pero estaba muerto. No hay ninguna máquina en todo el mundo que podría producir frutos vivos. Las obras proceden de la muerte, de la carne. La fruta viene de la vida. El Espíritu Santo produce el fruto, que es el carácter cristiano. Algunos de ustedes son estudiantes de la música. Algunos de ustedes están dotados musicalmente. Los animo a tratar de componer algunos buenos cánticos, nuevos himnos, sobre el carácter cristiano. Usted se puede buscar en los mejores himnarios y tratar de encontrar un himno o cántico que se trata del fruto del Espíritu, la paciencia o el dominio propio, pero no se escriben sobre esas cosas. No, parece que no nos interesan, o no nos son necesarios, pero en verdad lo son. El tercer ministerio del Espíritu Santo de Dios es producir fruto en nuestras vidas. El fruto viene de la vida. El fruto debe cultivarse. Querido amigo, eres salvo el domingo, pero usted no llega a ser santo, santificado y vivir una vida grandiosa y victoriosa para el martes. Solo son 2 días. Algunos de ustedes han sido salvos 2 o 3 años y vienen y dicen: pastor, soy un fracaso. Bueno, ¿cuánto tiempo hace que son salvos? Aproximadamente 3 años. ¿Qué tan bien estaban cuando nació y vivió por 3 años? Se necesita tiempo para cultivar el fruto del Espíritu en su vida. Usted tiene que estar en la luz, tiene que andar en la luz, andar con Cristo, tiene que alimentarse de la palabra de Dios, sembrar la semilla de la palabra de Dios. Y este fruto llega en una forma gradual y hermosa y se produce el carácter cristiano. ¿Sabe? Cuando las lenguas de fuego vinieron sobre los apóstoles en Pentecostés, Pedro no pudo ver eso por encima de su propia cabeza.
podía verlo encima de la cabeza de Mateo o de los otros apóstoles, pero no podía verlo por encima de su propia cabeza. Hay demasiados cristianos que se están mirando a su alrededor, preguntándose, ¿qué tan espiritual soy yo? ¿Sabe? No se puede ver cómo y cuándo llega la fruta, pero las otras personas pueden verla y ser bendecida por sus frutos, ¿verdad? Espirituales. Y por cierto, usted no produce fruto para comerla usted mismo. Otras personas vienen y comen el fruto. Todos están angustiados y dicen que voy a ir a verlo porque cuando lo veo siempre encuentro paz y gozo. Estoy desanimado, me dará algo de alegría. Tengo un problema, ella me ayudará a ser más fiel. Pues producimos fruto para que se pueden ver y aprovechar las otras personas. Pablo está hablando del carácter cristiano, la influencia del carácter cristiano. Y todo esto viene del amor. Por eso el amor es lo principal. El fruto del Espíritu es amor. ¿Por qué amor? Porque el amor es el cumplimiento de la ley. No lo haremos hoy, pero usted puede hacer este ejercicio, este ejercicio alguna vez. Puede tomar el fruto del Espíritu aquí y los puede comparar con 1 Corintios capítulo 13, el capítulo de amor. Los encontrará a todos en 1 Corintios capítulo 13. El amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso. No se envanece. Donde hay amor habrá gozo, habrá alegría. Y donde haya amor y alegría habrá paz. Y un fruto se lleva al siguiente fruto, como en una cadena. Ese fruto surge de la vida en el Espíritu Santo. Al andar en el Espíritu, al andar en la luz, se produce el fruto. Y queridos amigos, esto es lo más importante de la vida cristiana. Esto es aún más importante que lo que todos están poniéndose locos para hacer, hablar en lenguas. Esto es más importante que eso. Aquí está hablando de nuestro carácter cristiano. Está hablando de llevarse bien los unos con los otros. Me imagino que usted no tendría ningún problema en tener como compañero de casa alguien que tiene amor, que tiene gozo, alegría, paz y amabilidad. No tendría ningún problema en trabajar en un comité o en un trabajo con alguien que tenga autocontrol o paciencia. No tendría ningún problema para vivir en una casa con un hombre o una mujer, esposo o esposa, que tenga estas características. ¿Sabe por qué hay problemas en los hogares, en los trabajos y en las iglesias? Porque no nacen suficientes frutos. Estamos tratando de depender de las obras de la carne en vez del fruto del Espíritu. Y esto no funcionará. Eso mata. Entonces Pablo está diciendo que es la ley o el Espíritu. Y si se somete a la ley, nunca cumplirá la ley. Nunca vencerá a la carne, más bien la empeorará. Nunca producirá el fruto del Espíritu. Puede que tenga una piedad religiosa quebradiza, artificial y fabricada. Los fariseos tenían eso. Si alguien se acerca a usted, se rompe. No, amigo mío. Si queremos tener el cumplimiento de la ley en el amor, es a través del Espíritu Santo. Si queremos que la carne venza con vida, es por el Espíritu Santo. Si queremos crecer en el carácter cristiano, es el Espíritu Santo en nuestras vidas. Y luego comenzamos a vivir el uno para el otro. Unos y otros, alimentándose los unos a los otros, animándonos los unos a los otros, amándonos los unos a los otros, respetándonos los unos a los otros, edificándonos los unos a los otros, lavarse los pies los unos a los otros. Y sabe que cuando usted tiene este tipo de comunión,
Usted no necesita la ley, no necesita el legalismo. Moisés puede quedarse en la montaña. Tenemos la ley de Dios en el amor y el amor escrita en nuestro corazón. Y eso es lo que marca la diferencia en nuestras vidas. ¿Tiene eso hoy? Oh amigo mío, deja que el Espíritu Santo haga su voluntad en su vida. Si nunca haya sido salvo, por favor acepte a Cristo hoy como su único Señor y Salvador. Y permita que el Espíritu Santo entre en su corazón, que se apodere de su vida y lo cambie. Y amigo cristiano, apártese de las cosas de la carne y del mundo, entra en las cosas del Espíritu y deja que el Espíritu Santo de Dios tome la palabra de Dios y le nutra y produzca su fruto en su vida. Es una manera maravillosa de vivir. Andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Inclinemos nuestros rostros para una palabra de oración. Oremos. Le damos gracias, Padre Celestial, por el Espíritu Santo. Estamos agradecidos que Él vive dentro de nosotros y que pueda obrar en nosotros a través de nosotros. Y queremos cumplir la ley, no de una manera temible, no de una manera que sea esclavitud, sino de una manera hermosa de libertad, andando en amor. Y Padre Celestial, queremos tener victoria sobre la carne. Gracias porque el Espíritu Santo de vida es también el Espíritu Santo de muerte. Y por medio del Espíritu de Dios podemos hacer morir a las cosas de la carne. Queremos, oh Señor, producir fruto espiritual en nuestras vidas. No queremos estar vacíos y estériles. Queremos ser fructíferos y que nuestras vidas estén marcadas por el amor y el gozo, la paz y todo ese precioso fruto del Espíritu Santo para la gloria de Jesucristo, para que podamos llevarnos bien los unos con los otros, amarnos los unos a los otros y servirnos los unos a los otros. Y que no seamos tan egoístas como para solo estar envuelto en nosotros mismos. Y Padre, si hay alguien hoy escuchando este mensaje que nunca le ha abierto su corazón para la salvación, que pueda aceptarle hoy y recibir su perdón y su vida eterna. En el nombre precioso de Jesucristo le pedimos todo. Amén. Pues si usted tiene dudas de dónde pasará la eternidad, le invito a orar conmigo esta oración y aceptar a Cristo como su único y suficiente Salvador. Solo repite esta oración poniendo su fe en Jesucristo. Oremos. Señor Jesucristo, reconozco que soy un pecador. Reconozco que merezco ir al infierno y creo que solo tú puedes salvarme. Por favor, perdona mis pecados, limpia mi corazón con su sangre preciosa. Hoy le acepto como mi único y suficiente Salvador. Gracias por la vida que hoy y para siempre me da. En el nombre de Cristo. Amén. Pues si usted ha orado esta oración de aceptar a Cristo como su Señor y Salvador, queremos escuchar esas noticias, ¿verdad? Para poder orar por usted y también para enviarle material